Imagina un universo de Dragon Ball antes de Majin Buu, un tiempo en el que los dioses todavía caminaban con plena autoridad, y en la cima de esa jerarquía se encontraba una figura tranquila, amable y aparentemente poco interesada en pelear, el Gran Kaioshin. Pero detrás de esa apariencia pacífica se esconde una de las interrogantes más grandes de la serie: ¿qué tan fuerte era realmente? Hoy vamos a analizarlo en profundidad. Para entender el verdadero poder del Gran Kaioshin debemos ir paso a paso y situarlo dentro de la jerarquía divina. En Dragon Ball existe una estructura clara: los mortales, los Kaios, luego los Kaioshin, y por encima de ellos el Gran Kaioshin, responsable máximo del universo. No es un simple dios más, es el líder de todos los Kaioshin y la autoridad directa sobre la creación y el equilibrio universal. No estamos hablando de un peleador cualquiera, sino de alguien que fue considerado pieza clave en la lucha contra Majin Buu original. Cuando conocemos al Gran Kaioshin por primera vez de forma indirecta, se nos presenta como una figura bonachona y algo regordeta. Eso hace que muchos lo subestimen. Sin embargo, la historia nos revela un pasado muy distinto. Hace millones de años, el Gran Kaioshin se enfrentó a Majin Buu en su estado más peligroso, Buu original, el demonio puro y salvaje creado por Bibidi. Y aquí llega la primera gran pista sobre su poder: el Gran Kaioshin no fue destruido de inmediato. No fue borrado de un golpe. De hecho, Buu tuvo que absorberlo. Eso ya nos dice algo muy importante: Buu no lo absorbió por debilidad absoluta, sino porque el Gran Kaioshin representaba una amenaza real, y al mismo tiempo, una oportunidad estratégica. Buu absorbía seres poderosos para ganar sus habilidades y su fuerza. Si lo hizo con el Gran Kaioshin, fue porque su nivel era lo suficientemente alto como para valer la pena. Ahora, hablemos del impacto de esa absorción. Cuando Majin Buu absorbió al Gran Kaioshin, su personalidad cambió por completo. Pasó de ser un monstruo caótico y asesino a la versión que conocemos como Buu gordo, más amable, más infantil y menos destructiva. Lo interesante es que no solo cambió su carácter, también se modificó su poder. Aunque muchos creen que Buu gordo era más débil, lo cierto es que seguía siendo extremadamente poderoso, simplemente su agresividad y sed de destrucción disminuyeron. Eso significa que la esencia del Gran Kaioshin tenía suficiente peso espiritual y energético para influir no solo en la mente, sino en el poder de una de las mayores amenazas de la historia. Otra manera de medir la fuerza del Gran Kaioshin es compararlo con los otros Kaioshin. Durante la saga de Majin Buu, se nos muestra que cada Kaioshin individual tenía una fuerza capaz de superar fácilmente a los enemigos más poderosos de sus tiempos. Por ejemplo, Sin, el Kaioshin que acompaña a Goku y los demás, menciona que incluso personajes como Freezer eran insignificantes para ellos. Y aún así, todos los Kaioshin mostraban un profundo respeto y subordinación hacia el Gran Kaioshin. Si cada Kaioshin ya supera ampliamente a villanos galácticos, el líder de todos ellos debía estar muy por encima de ese nivel. Ahora surge una pregunta clave: si era tan fuerte, ¿por qué no lo vemos pelear como Goku o Vegeta? Y aquí está uno de los puntos más importantes: el Gran Kaioshin no era un guerrero en el sentido Saiyajin. Su papel principal no era combatir directamente, sino proteger el equilibrio cósmico y supervisar la creación. Es un dios enfocado en la administración del universo, no en el combate cuerpo a cuerpo. Eso, sin embargo, no elimina su capacidad de lucha, solo explica por qué no estaba obsesionado con entrenar o elevar su poder constantemente como lo hacen los Saiyajins. Su poder, entonces, no se medía solo en fuerza bruta. Incluía autoridad divina, conocimiento, habilidades mágicas y capacidades que van más allá del combate. Recordemos que los Kaioshin tienen técnicas únicas, como la creación y manipulación de planetas, teletransportación entre mundos y la capacidad de percibir eventos a escala universal. Todo esto el Gran Kaioshin lo dominaba a un nivel superior. Eso significa que su poder era amplio, complejo y mucho más divino que físico. En Dragon Ball Super obtenemos todavía más información. Se revela que la energía del Gran Kaioshin quedó dentro de Majin Buu y que su poder era necesario para activar la patrulla galáctica y ciertos sellos especiales. Incluso se menciona que el Gran Kaioshin tenía habilidades únicas relacionadas con la contención de amenazas universales. Esto deja claro que no estamos hablando de un dios decorativo, sino de alguien indispensable para enfrentar entidades peligrosas a escala cósmica. Si intentamos colocar al Gran Kaioshin en una escala comparativa aproximada, podríamos decir lo siguiente: está muy por encima de la mayoría de los mortales, supera ampliamente a enemigos como Cell o Freezer en sus primeras formas conocidas, y se acerca al nivel de los Kaioshin más poderosos. Sin embargo, se encuentra por debajo de guerreros como Goku y Vegeta en sus transformaciones modernas, especialmente en Dragon Ball Super, donde los Saiyajins alcanzan niveles divinos y rompen sus propios límites constantemente. Pero aquí hay un matiz importante: el Gran Kaioshin provenía de una era completamente diferente.
En su tiempo, Majin Buu original era la amenaza máxima del universo. No existían Goku, Vegeta ni los dioses de la destrucción participando activamente. Dentro de ese contexto histórico, el Gran Kaioshin era uno de los seres más poderosos existentes y uno de los pocos capaces de plantar cara al demonio más temido. Entonces, ¿qué tan fuerte era realmente? Podemos resumirlo así: el Gran Kaioshin era un ser con poder divino, superior a la mayoría de los Kaioshin, con habilidades místicas y espirituales inmensas, capaz de enfrentarse a Majin Buu original y lo suficientemente valioso como para ser absorbido. Su fuerza no se limita a golpes y transformaciones, sino a su influencia sobre el universo y su efecto directo sobre el propio Majin Buu. Su aparente debilidad es una ilusión causada por comparación con personajes actuales como Goku Ultra Instinto o Beerus. Pero en su época, el Gran Kaioshin estaba entre la élite absoluta del universo. Y quizá esa sea la verdadera respuesta: su fuerza no radicaba solo en destruir, sino en proteger, sellar, crear y equilibrar. Era el tipo de poder que no necesita gritar, transformarse ni romper montañas cada 5 segundos para imponerse. En conclusión, el Gran Kaioshin fue uno de los seres más poderosos y relevantes del universo de Dragon Ball en su era. Su sacrificio al ser absorbido por Majin Buu cambió el rumbo de la historia y permitió que, millones de años después, los héroes que conocemos pudieran existir. Su poder fue suficiente para influir en uno de los villanos más temidos y su legado sigue presente incluso en Dragon Ball Super. Y ahora te hago la pregunta a ti: ¿crees que el Gran Kaioshin podría haber vencido a Majin Buu si no hubiera sido absorbido? ¿O estaba destinado a caer desde el principio? Déjamelo saber en los comentarios.